Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. A falta de 5 días para el aniversario de la Dana, la justicia da un giro para aclarar uno de los episodios más opacos de aquel 29 de octubre. La comida que Carlos Mazón mantuvo con Maribel Vilaplana en el Ventorro, mientras los pueblos del Horta Sud empezaban ya a inundarse. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado citar como testigo a la periodista el próximo día 3 de noviembre. Cree el tribunal que puede dar información relevante sobre la toma de decisiones de aquel día y tiene obligación de decir verdad sobre lo que sucedió en esa comida. Entre otras cosas, con quién habló Mazón o cuáles fueron sus reacciones en esas horas clave de la gestión de lo que en teoría tenía que estar siendo la gestión de la tragedia. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La audiencia ha estimado el recurso de una de las acusaciones que pedía la declaración de Vilaplana, una petición que la jueza de Catarroja desestimó al considerar que con la declaración de la periodista la causa pasaría a centrarse en Carlos Mazón, que está forado y solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de la Comunitat. Este movimiento se explica por la carta que la propia Vilaplana publicó el mes pasado, la recordarán. En ella contaba que Mazón habló varias veces por teléfono con personas que ella no pudo identificar. En esa carta, por cierto, reconocía también que se marchó del Ventorro entre las 6:30 y las 7 menos cuarto de la tarde, o sea, una hora más tarde de lo que ella misma había dicho hasta ese momento. En todo caso, el presidente rechaza comentar esta citación que llega en vísperas de la manifestación que será mañana en Valencia por el primer aniversario de la tragedia. Valencia, Ana Talens, buen día. Bon día. El presidente mostraba ayer su respeto permanente y en cualquier caso la justicia tras conocer la citación de la periodista el próximo día 3. A diferencia de lo que hacen otras administraciones, él no entra en valoraciones. No solemos hacer valoraciones, no lo hacemos nunca, de las resoluciones judiciales. Estamos convencidos, lo hemos estado siempre, lo vamos a seguir estando, que es la mejor manera de respetar el proceso. Y por su parte la oposición entiende que esa declaración es clave para aclarar por fin qué hizo el presidente hasta que llegó al CECOPI. Y mañana por la tarde se celebra una nueva manifestación en Valencia bajo el lema Mazón dimisión, para pedir verdad, justicia y reparación y rendir homenaje a las víctimas, pero también a quienes desde el primer día ayudaron de verdad. Una marcha para conmemorar el primer aniversario de la tragedia y que no coincide con la fecha. El aniversario es el miércoles porque ese día se celebra el funeral de Estado. Entre tanto, en Andalucía, la Fiscalía investiga ya la crisis de los cribados que ha afectado al menos a 2.000 mujeres. El gobierno de Juanma Moreno, que daba el escándalo por resuelto, tendrá ahora que dar explicaciones sobre lo ocurrido y detallar qué medidas se van a tomar. Por lo pronto, la Junta sigue hablando de un fallo en el sistema, un problema que el propio consejero de Salud, que es Antonio Sanz, comparó con los errores informáticos en la compra de entradas de un concierto. Pero ese supuesto error del que habla la Junta choca con los casos de mujeres que hablan de cambios en sus pruebas médicas, casos que denunció AMAMA, organización a la que el consejero de Salud acusó de estar lanzando infundios. Casos como el de Manuela, que asegura que su mamografía ha sufrido modificaciones. Hace una semana, explicaba, entró en la plataforma Clic Salud para comprobar su mamografía. En ella se podían ver unas marcas que indicaban su lesión. En el informe se leía que se trataba de un nódulo posiblemente benigno que requería una nueva prueba. Ese informe estaba firmado por 2 radiólogos. Ocurre que ayer, cuando volvió a entrar en esa aplicación en Clic Salud, Manuela dice que esas firmas ya no estaban. Tampoco se hace referencia a ningún nódulo. Es lo que dice ella. Esto es lo que contó Pa, que es la hermana de la afectada, a nuestros compañeros de la cadena SER en Andalucía. Y estaba firmado un informe completo. La sorpresa ha sido que cuando nos hemos metido, las mamografías sí están, pero ya no están señaladas donde ella tiene el nódulo y ya no está firmado por ningún médico. Está como que está pendiente de una prueba. Ni siquiera ponen qué tipo de prueba, ni radiológica ni nada. Horas antes, en el Parlamento andaluz, cuando la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, denunciaba una situación similar en el Pleno, respondía Juanma Moreno hablando de un ataque contra los médicos. Antes de que se cayera el sistema con su lesión marcada y el nombre del facultativo que la vio. Y esta es la mamografía que ha reaparecido en su historial, sin el círculo de la lesión y sin el nombre del profesional. La información clínica en Diraya no se elimina. Por tanto, usted está acusando a nuestros profesionales de meter la mano en los datos de los usuarios y me parece muy grave. Todavía de la política está el nuevo órdago de Junts al gobierno. Los independentistas van a convocar una consulta para decidir si rompen con el Ejecutivo al que acusan de incumplir sus compromisos. Es verdad que este gobierno solo se ha puesto las pilas cuando se ha visto en el abismo, pero yo insisto, no voy a tomar la decisión. Yo lo que sí que está claro es que el tiempo de los ultimátums ha terminado. El Partido Lo que decía la portavoz de la formación, Míriam Nogueras, entre los reproches de Junts está la situación de Carles Puigdemont o la oficialidad del catalán en Europa, también la transferencia de las competencias migratorias. Ayer, preguntado por estas amenazas de los independentistas, Pedro Sánchez decía esto. Bueno, pues es que ya, en fin, yo he hablado ya claro, ¿no? O
Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano. Y lo que no está en nuestra mano estamos trabajando para que se cumpla. Es viernes, es 24 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Por una parte, la situación, la crisis de los cribados en Andalucía y también este nuevo órdago o ultimátum de Junts, por bien que ahora escuchaban como su portavoz decía que se ha acabado la época de los ultimátums. Ya veremos lo que pasa. Y el otro asunto que marca también el día es el acuerdo al que ha llegado el Pleno del Poder Judicial para renovar las comisiones de este órgano. Aunque lo más relevante es el cómo, porque después de un mes de negociaciones, de claras diferencias, el bloque conservador ha impuesto su propuesta con los votos de la presidenta Isabel Perelló y también, aquí está lo más llamativo, a esa mayoría conservadora se le ha sumado de pronto y de forma inesperada el voto de un vocal progresista, Pedro Jiménez. El Consejo del Poder Judicial estrena nuevo reparto de poder gracias a los votos de los vocales elegidos a propuesta del PP, a los que se ha sumado el de la presidenta Isabel Perelló y el de un vocal propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado. La propuesta inicial, impulsada por Preciado, excluía de todas las comisiones a su compañera, la otra vocal elegida por Sumar, Inés Herreros, porque no le ha dado su apoyo para este cambio, pero una advertencia con acciones legales de por medio les ha hecho rectificar. Los vocales conservadores se aprovechan de la división entre los progresistas para ganar peso en la comisión permanente, que es la que dirige esta institución. Preciado, que ahora se autodenomina vocal progresista independiente, se mantiene en esta comisión, que tiene ahora solo a 2 vocales encuadrados en el grupo progresista. Los conservadores mantienen sus 4 plazas en la sala de máquinas del Poder Judicial que preside Isabel Perelló. Donde sigue sin haber acuerdo es en Extremadura, donde el PP trata de sacar adelante los presupuestos, una tarea para la que necesita los votos de Vox. Pero la ultraderecha presentó ayer una enmienda a la totalidad a las cuentas. También lo hicieron PSOE y Unidas Podemos. Tras esto, llegó el aviso de la presidenta María Guardiola. Si no se aprueban las cuentas, convocará, dice, elecciones. Los extremeños tienen que saber que la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional. Y si hay una negativa absolutamente a todo, los extremeños tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para su región. Más allá de las complicaciones en los territorios, en Génova centran ahora sus esfuerzos en preparar la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Eso será la semana que viene, el jueves. De hecho, después, el día después, horas después del funeral de Estado por la Dana. Ayer fue el turno de la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aseguró que el PSOE está investigando también de forma interna los pagos en metálico al exministro Ábalos y si cuadran o no las cuentas. Preguntada por una supuesta caja B en el partido, esta fue su respuesta. ¿Ha habido financiación ilegal en el Partido Socialista? Rotundamente no. Perfecto. Y así, en cambio, sí que ha dicho que en cuanto a la existencia de una caja B y una contabilidad paralela, ha dicho rotundamente no. Lo reitera. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Del exterior, el Consejo Europeo aplaza la decisión de usar los fondos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania. Entre otros motivos, por las dudas jurídicas que Bélgica plantea esta propuesta que permitiría desbloquear en la práctica 140.000 millones para apoyar a las tropas de Zelensky, que participó también ayer en esta reunión. Y que también va a estar hoy en el encuentro de la coalición de voluntarios que se celebra en el Reino Unido, donde debatirán de nuevo sobre qué hacer con estos fondos. Londres, Lucas Font. Más de una veintena de líderes participarán en la reunión de este viernes, tanto de forma presencial como por vía telemática. Un encuentro en el que la coalición de voluntarios cerrará filas con Ucrania y en el que el primer ministro británico Keir Starmer quiere poner 3 asuntos sobre la mesa: la retirada cuanto antes del petróleo y el gas rusos del mercado mundial, el desbloqueo de los activos congelados a Moscú para financiar la defensa de Ucrania y la donación de más misiles de largo alcance al gobierno de Zelensky. Todo ello sumado al mensaje que los principales líderes europeos ya lanzaron a principios de esta semana, el de mantener la línea de frente actual como punto de partida para las negociaciones con Putin. No habrá concesiones de territorio, ha insistido Zelensky de forma tajante este jueves. Starmer anunciará además que acelerará la fabricación de misiles antiaéreos para ayudar a proteger las infraestructuras energéticas de Ucrania a las puertas del invierno. Entre tanto, Washington ha dado un toque de atención a Israel después de que el Parlamento de ese país votase una propuesta para la anexión de Cisjordania. La Casa Blanca habla, y esto es literal, de una estupidez. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La administración Trump a coro ha rechazado el primer paso que ha dado el Parlamento israelí para la anexión de Cisjordania. Va en contra del plan del presidente. 3 veces ha repetido el propio Trump que eso no ocurrirá en una entrevista en el semanario Time. Su vicepresidente ha sido todavía más explícito.
lo ha calificado como una estupidez. Dice que le ha parecido insultante. Lo que se enreda todavía más en el terreno de la indefinición es la segunda fase del plan y algo en particular, que es el desarme de Hamás. El vicepresidente norteamericano aseguró este jueves que esa labor va a corresponder a la fuerza internacional que debe desplegarse en Gaza, pero que todavía no se ha definido. J.D. Vance insistió en que las tropas estadounidenses no formarán parte directa de esa misión. Y en Argentina, este domingo se celebran elecciones legislativas, comicios que se están viviendo como una especie de plebiscito para Javier Milei, que ahora mismo cuenta con minoría en la Cámara de Diputados y que está viendo cómo le ha renunciado a algunos de sus pesos pesados en estos últimos días. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Reventós. Miles de personas en la ciudad de Rosario, la tercera en tamaño de Argentina, han acudido a ver a Javier Milei en el cierre de su campaña para las legislativas de este domingo. Con su estilo efusivo y flanqueado por miembros de su gabinete, Milei ha dicho que en estas elecciones los argentinos pueden cambiarle la cara al Congreso y los ha animado a votar con la misma convicción que cuando lo eligieron presidente en 2023. No aflojen, que estamos a mitad de camino, que sigan empujando, vamos por el buen camino y esta vez va a tener sentido. La libertad avanza o Argentina retrocede. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha encabezado el acto de final de campaña del peronismo, donde ha cargado duramente contra Milei. Vino a hacer el ajuste de siempre, que meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables, a nuestros jubilados, a la educación pública, a las provincias, a la obra pública. Es la estafa más grande de la historia argentina. Las encuestas pronostican una victoria muy ajustada de La Libertad Avanza por apenas 2 puntos frente al peronismo en una Argentina que no deja de polarizarse. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hora de la mañana saludamos en Aragón a Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias está Desiré Rodríguez. Buenos días, Desiré. Muy buenos días. Empiezo, Mónica, con una historia que nos llega desde Zaragoza, donde dices que se han podido ver a los villanos barbudos, pero no sé quiénes son. Pues mira, estamos hablando de una asociación que se llama Bearded Villains Spain. De villanos solo tienen el nombre, ¿eh? Destacan por una estética así como rudos moteros o vikingos con barbas muy largas, chalecos con parches, tatuajes. 70 procedentes de toda España se han juntado, como dices, en Zaragoza y desde luego llamaban la atención. La gente les paraba por la calle preguntando pues si eran moteros y qué es lo que hacían allí. Y lo que hacían tiene un fin noble, por eso decimos que de villano solo el nombre. Tienen un objetivo, que es recaudar fondos con fines benéficos. Han entregado 1.200 euros para la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple. Y ojo, que aunque de momento son solo hombres en esta asociación, no se cierran también a admitir mujeres. No es necesaria la barba, aclaran por si hace falta, ¿eh? La Virgen de la Candelaria de Sire, la patrona de Canarias, visita a los presos al más puro estilo del papamóvil. Sí, hoy regresa a su casa, precisamente Sastre, a la Basílica de la Candelaria, pero la peregrinación de la Virgen desde ahí hasta Santa Cruz de Tenerife ha dejado imágenes para la historia. Regresará a la capital dentro de 14 años, así que te puedes imaginar el despliegue, porque solo en su salida la acompañaron hasta 100.000 peregrinos. Durante su estancia en la capital tinerfeña, la Morenita, como así se la conoce, ha salido en procesión para aquellos también que están privados de libertad. Ha visitado a los reclusos de la cárcel Tenerife 2 y para llegar hasta la prisión tuvo que recorrer la autopista. Lo hizo, como tú decías, en una especie de papamóvil. La imagen se trasladó en una urna sobre un camión grúa a una velocidad de unos 40 kilómetros hora. Para algunos fue un poquito rápido, ¿eh? Y también estuvo acompañada de una comitiva de vehículos. Tras su paso pues por túneles, calles y rotondas, llegó a esa prisión donde 1.000 presos que tuvieron que pasar hasta 3 controles salieron a su encuentro. Y hay una aragonesa con fibromialgia, Mónica, que se prepara para coronar el Kilimanjaro. Fíjate, si hacer cumbre ya de por sí es un reto, hacerlo además padeciendo una enfermedad que provoca dolores constantes, agotamiento, problemas de sueño, pues eso ya desde luego es para nota. Esta egeana se llama María Ciudad, sufre esta dolencia desde los 15 años, pero nunca ha dejado de hacer deporte. Y en el alpinismo dice que ha encontrado la fortaleza mental que necesita. Ha estado, fíjate, en el campo base del Everest, ha ascendido hace unos días al Moncayo en compañía de Juanito Yarzábal y ahora quiere encaramarse al pico más alto de África con
con sus 5.895 metros de altura. Y lo va a hacer en febrero, después además de pasar en noviembre por quirófano para resolver problemas digestivos. Va a hacer la ascensión a Segura, esté como esté, porque como la buena aragonesa que es y cabezota, no va a dejar de hacerlo, estamos convencidos. Pues seguro que sí, ya nos vas contando, Mónica, qué tal se da la aventura. Mónica, Desiree, que tengáis un buen fin de semana, compañeras. Buen fin Igualmente. de semana. Adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para el fin de semana, que saben que es tradicional. Cada viernes, Pepa Blanes nos trae los principales estrenos que nos vamos a encontrar en las carteleras. Bruce Springsteen siempre se había negado a que se hiciera un biopic suyo, pero ha aceptado que le interprete en su época más oscura el actor Jeremy Allen White en Deliver Me From Nowhere, película que llega ya a los cines. Me siento distinto al volver a casa. Noto un vacío enorme. Creo que Bruce tiene miedo de lo que viene y se siente culpable por abandonar el mundo que conoce. La encontrarán en pocos cines, pero merece la pena. Es el Frankenstein de Guillermo del Toro, monumental adaptación de la obra de Mary Shelley con Oscar Isaac y Jacob Elordi. Ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío. Otra propuesta es ir a ver La Concha de Oro los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, un drama familiar que cuenta qué pasa cuando una niña decide meterse a monja de clausura. Si hablamos con la madre priora. Sí, con el Papa también. Esa mujer decide si Ainara entra o no. Si le explicamos lo que estamos viendo que pasa, pues igual lo ve ella también, ¿no? Y hay más cine español esta semana, como Decorado, la nueva película de animación de Alberto Vázquez. Es una comedia negra sobre la paranoia y la crisis de mediana edad. Y para los amantes del terror tienen la truculenta de Black Phone 2. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.